Y damos inicio a la primera actividad en este aula magna, el enfoque del ciclo de vida en la gestión de aspectos ambientales, a cargo de Fabián Gaioli, socio y director de Coralia, doctor en física de la Universidad de Buenos Aires, con posgrado en cambio climático de la Universidad Privada de Melbourne, y a Ignacio Baruta, ingeniero ambiental de la Universidad Católica Argentina, con posgrado en seguridad, higiene y protección ambiental. Coordina el workshop el ingeniero Sergio Daniel Ayala, consultor y auditor ISO 9000, ISO 14001, ISO 50001, OAS 18001 y docente de esta casa. Con ustedes, los expositores. Hola. Hola. Bueno, buenos días a todos. Bueno, brevemente hacer una pequeña introducción del tema que van a exponer acá los colegas, que es el análisis ciclo de vida, y extender un poquito más sobre la trayectoria de las personas que van a hacer la exposición. Ignacio Baruta con el doctor Gaioli han trabajado en distintos proyectos, no solamente acá en la Argentina, sino en el exterior, de análisis ciclo de vida de productos fundamentalmente. Y la exposición en la que van a hablar de este tema, vamos a presentar un caso práctico, ¿sí? Para que no solamente sea algo teórico en números, sino que también poner en evidencia cuáles son las ventajas, ¿sí? Y cuáles son las conclusiones del análisis ciclo de vida y qué se puede sacar de provecho con este tipo de análisis. Muy bien, para no retrasarnos más, porque empezamos un poco tarde, ¿sí? Y les pido disculpas a todos, le voy a dar la palabra al ingeniero Baruta. Gracias. ¿Se escucha? ¿Se escuchan bien o más o menos? Me tengo que tragar el micrófono. Bueno, gracias a todos por venir. Un poquito lo que decía Sergio es una introducción respecto a lo que vamos a estar hablando esta mañana. Y la idea, de alguna manera, es compartir con ustedes las experiencias que hemos hecho, no solamente hablar de la teoría, de lo que es el análisis del ciclo de vida de productos, o el enfoque de la gestión ambiental a partir de tener en cuenta el ciclo de vida de los productos, sino también mostrarles algún caso práctico para que puedan entender de manera más acabada no solamente de qué se trata o cómo se hace, sino para qué sirve, qué implicancias puede tener, qué nivel de toma de decisiones uno puede llevar adelante, qué conclusiones se pueden llegar, o a veces qué conclusiones quedan abiertas, no llegan a ser conclusiones, o a partir de conclusiones y nuevas corridas del modelo uno se da cuenta que hay que replantear, y eso da lugar a uno de las premisas de este enfoque, que es un trabajo iterativo. Voy a estar coordinándome con Sergio para que vaya pasando la presentación. Bueno, habitualmente cuando estamos trabajando en gestión ambiental, o tal vez históricamente, nos paramos en el lugar en el que nosotros trabajamos, en la empresa, en el sitio, en la organización, o en cualquier actividad que nosotros estemos llevando adelante o de la cual seamos parte. ¿Qué quiere decir eso? Que típicamente o históricamente nosotros nos concentramos en nuestro ámbito de trabajo, es decir, puertas adentro. Nosotros tenemos en cuenta lo que pasa en el área de mantenimiento de la planta, en el área de producción, en procesos y en cosas que tal vez pueden ser interactivas con la empresa o con la organización, pero no nos preocupamos demasiado por lo que pasa más allá de lo que nosotros estamos llevando adelante. Es decir, ¿qué implicancia tienen en términos de impacto ambiental los insumos que estamos utilizando, las materias primas que podemos estar utilizando, o eventualmente qué implicancias pueden tener para el medio ambiente los productos que nosotros fabricamos? Y ahí quiero hacer una distinción. Cuando hablamos de producto, nos estamos refiriendo no solamente a bienes, sino a servicios también. Básicamente, bienes y servicios. Y en ese sentido, no solamente qué es lo que pasa cuando nosotros lo vendemos, alguien lo usa, sino también qué pasa cuando alguien dejó de usarlo
y o bien se generó un residuo por el uso, o eso mismo pasa a ser parte de un residuo. Entonces, un poco la idea es tratar de tener un enfoque más allá del enfoque sistémico que uno puede tener dentro de una organización, pararse un poquitito más atrás y empezar a ver, es decir, salir del origen de coordenadas del sistema de referencia de alguna manera, pararse un poquito más atrás, tener una visión más amplia y ver qué es lo que está pasando aguas arriba o aguas abajo de la actividad que nosotros estamos llevando adelante, o la empresa en la que trabajamos, o en el organismo en el que pudiéramos estar, y ver qué implicancias puede tener en las distintas etapas del ciclo de vida. Después esto lo vamos a ejemplificar. Pero en esencia, no solamente entender los impactos para tratar de mitigarlos, de reducirlos, de prevenirlos o de minimizarlos, sino también pensando en lo que es nuestra actividad, lo que es nuestro negocio, y ver cómo podemos lograr no solamente un equilibrio, sino una sinergia entre la gestión aguas arriba o aguas abajo, es decir, puertas afuera de la organización, con generar mayores beneficios para lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, un poco las primeras preguntas que nos pueden surgir: ¿para qué hacer o para qué tener un enfoque de ciclo de vida? Ahí hay cuatro ideas o cuatro aspectos que son importantes, típicamente importantes, pero no son los únicos. Uno puede ser, y algo les comentaba al principio, tomar decisiones. Bueno, tomar decisiones ¿en qué sentido? Tomar decisiones teniendo en cuenta, si se quiere, los tres pilares de lo que podría ser el desarrollo sostenible, básicamente los aspectos económicos, los aspectos ambientales y los aspectos sociales. Con lo cual, ahí de alguna manera vamos a estar viendo no solamente desde lo social qué pasa con nuestros empleados, con la gente que trabaja con nosotros, sino también qué pasa con aquellos a quienes les estamos comprando insumos o materias primas, o aquellos que van a estar de alguna manera vinculados con el uso de lo que nosotros estamos produciendo. De la misma manera en lo económico y de la misma manera en lo ambiental. A partir de eso, tratar de tomar decisiones que puedan tener que ver con nuestras actividades, pero puedan tener implicancias en, si se quiere, en una frontera más allá de nuestras actividades puertas adentro. Cuantificar los impactos ambientales, y acá podríamos decir sociales y económicos también. Ocurre que hoy nos vamos a concentrar tal vez más en la parte ambiental. Pero bueno, de alguna manera esto quiere decir, ¿qué impacto tiene este taller que estamos teniendo hoy? Bueno, está teniendo un impacto aguas afuera, aguas arriba, afuera de la frontera de esta aula magna y afuera de los límites de la universidad. Estamos consumiendo energía eléctrica. Esa demanda de energía eléctrica que nosotros estamos generando y ese consumo que estamos teniendo acá en la iluminación, en la presentación, está generando centrales eléctricas que pueden ser termoeléctricas, renovables, un mix de ellas, que estén generando en su conjunto emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué quiere decir esto? Aparentemente, más que hablar, conversar, pasar un momento juntos, no estamos generando ningún impacto. Sin embargo, Central Puerto, Central Costanera, otras centrales del país, para despachar al sistema y abastecer o satisfacer la demanda del sistema eléctrico, están consumiendo combustibles fósiles y están generando, para generar electricidad, y a partir de eso están generando emisiones de gases de efecto invernadero que en ese caso particular tienen una implicancia a nivel global, si se quiere, pero también están generando emisiones de otros contaminantes locales, material particulado, óxidos de nitrógeno, etc. Identificar oportunidades, y esto quiere decir de alguna manera, a partir de entender qué es lo que pasa, no solamente puertas adentro, sino a lo largo del ciclo de vida, aguas arriba y aguas abajo, con las diferentes variables que interactúan con nuestra actividad, qué oportunidades puede haber. Por ejemplo, qué oportunidades puede haber desde el punto de vista de nuestra organización en términos de reducir o minimizar el impacto en la disposición final de residuos, ya sea de industrial, domiciliario o especial. Bueno, sin duda, eso va a generar, si nosotros lográramos disminuir
cantidad de residuos a disponer, eventualmente a tratar primero, que tengamos menos costos de tratamiento y disposición final. Entonces nos va a redundar en un beneficio económico a nuestro negocio o a nuestra actividad. Y eso tiene que ver con identificar oportunidades, a partir de las cuales tomar decisiones, una vez evaluadas las diferentes alternativas o las diferentes oportunidades en torno a un aspecto. Y por último, un tema que después lo va a desarrollar más Fabián, tiene que ver con la comunicación, básicamente con la comunicación ambiental. Yendo de vuelta, volviendo al caso que yo les decía recién del aula magna, si nosotros tuviéramos que comunicar el impacto de este taller, o de todas las jornadas, o de todo el congreso, diríamos no tiene ningún impacto ambiental. ¿Qué impacto ambiental tiene? Sin embargo, si cuantificamos todo el consumo eléctrico, más otras cosas que están vinculadas, y si quieren salimos del aula magna, el transporte que utilizaron ustedes para llegar, que utilizamos nosotros, los diferentes tipos de transporte, vamos a ver que hay un nivel de emisiones que tal vez no es despreciable. Y ese nivel de emisiones, ya sea a nivel de contaminante local o a nivel de gases de efecto invernadero, está generando un impacto ambiental que no estábamos, por lo menos, percibiendo. Pero a partir de tener un enfoque de ciclo de vida, nos empezamos a dar cuenta que las cosas no son tan claras como aparentan ser. Bueno, me fui por las ramas. El tema de la comunicación entonces tiene que ver con informar lo que está pasando a raíz de nuestras actividades. En el caso si nosotros informáramos lo que pasa en este congreso, diríamos, hay alguna generación de residuos, se nos pasaría por alto el tema de la energía, el tema de las emisiones. Entonces, teniendo este enfoque, podemos comunicar de manera integral, de manera completa y transparente, cuál es el impacto real de la actividad que estamos llevando adelante. Bueno, ¿qué usos se le puede dar al análisis de ciclo de vida? Si vamos al tema de la comunicación, y acá esto de alguna manera lo comento y digo, tomémoslo con pinzas porque hay que ser muy cuidadoso en la comunicación, por eso Fabián va a hablar después de ese tema. Uno de los usos tiene que ver con el etiquetado ambiental. El etiquetado ambiental básicamente es, y ustedes deben haber visto un montón de etiquetas ambientales, que tengan que ver con si se recicla, si no es reciclable, si viene de un reciclo, si tiene determinada cantidad de material reciclado o no tiene determinado compuesto o generó tantas emisiones, pero esas emisiones fueron tratadas de determinada manera. Todo eso es etiquetado ambiental. A su vez, existe la comunicación. Cuando digo etiquetado ambiental me estoy refiriendo sobre todo a productos, bienes o servicios prestados. Ahora, también tenemos otro tipo de comunicación que tiene que ver con la organización, y eso se plasma en informes de sustentabilidad, en comunicación a inversores, en comunicaciones internas, que pueden tener diferentes usos a su vez. En el caso particular de etiquetado, lo que se busca generalmente, hoy en día sobre todo, es ser más competitivo. Es decir, mostrar los beneficios del producto que uno está ofreciendo al mercado. Antes había dos términos mencionados que no los expliqué, eran B2C y B2B, que básicamente es business to business y business to consumers. Tiene que ver con la relación entre clientes y proveedores o entre proveedores y consumidores finales. El segundo caso sería, voy a un supermercado y me encuentro en una góndola con, tiro un ejemplo porque si tenemos tiempo después se los muestro, un vino que tiene una etiqueta de huella de carbono. Bueno, ese es un etiquetado ambiental que tiene determinadas características, que después también Fabián va a explicar, y que tiene que ver con informarle al consumidor lo que está comprando. Desarrollo de producto. Esto tiene que ver con, de alguna manera, y esto se está viendo mucho hoy en día. Por ejemplo, más allá de la discusión técnica que pueda haber respecto al impacto real que pudiera tener una cosa o no, pero se está viendo mucho hoy en día productos que se ofrecen y que, por ejemplo, son biodegradables. Eso lo podemos discutir mucho. Podemos también discutir mucho qué no es biodegradable o en qué plazo las cosas son o no biodegradables. Pero bueno, es otra discusión, pero sí se están viendo muchos productos que plantean estas características y las ofrecen como ventajas competitivas.
que no tiene determinado compuesto o determinado metal pesado. En el caso de los productos que suelen usar los chicos o los bebés con el tema de los oxalatos. Entonces, ahí uno ve tal vez la oportunidad, a partir de tener un enfoque de ciclo de vida, de eliminar determinados compuestos o de cambiar determinadas características del producto que uno ofrece al mercado para que luego en el uso o en la disposición final tenga ciertas ventajas que pudiera ser atractivas y además minimizar los impactos a lo largo del ciclo de vida, en ese caso aguas abajo. Estrategias y políticas. Esto ya tal vez es un nivel de abstracción mayor o si se quiere un nivel de toma de decisión mucho más alto, pero no por eso es menos importante. Dar un ejemplo, tal vez no es el caso más simple, pero podríamos pensar en el tema de la disposición final, hacer un análisis de ciclo de vida o tener un enfoque, digamos, tener un enfoque de ciclo de vida de lo que pasa. Y bueno, a ver, tenemos una oferta, la oferta vende productos, la gente los compra, los consume y se generan residuos. Es lo mismo generar residuos con bolsas y disponerlos con bolsas de polietileno en un lugar muy llano y con viento, que disponerlo y en un basural a cielo abierto, que disponerlo en un relleno sanitario, en un lugar que no tiene esas condiciones. Uno se baja del avión en Comodoro, en Rawson, en Trelew, donde sea, y se da cuenta que no. Bueno, eso puede dar lugar a decir, bueno, teniendo en cuenta lo que pasa con el ciclo de los productos, tal vez esa disposición nos genera un problema. Entonces, a nivel política o estrategia, si se quiere, de gobierno, busquemos la manera de favorecer o de alguna manera evitar la proliferación de esa modalidad para que no nos impacte luego en nuestro servicio de recolección y de disposición final. No solamente en lo visual, sino en lo ambiental también. Entonces, ese puede ser por ahí un ejemplo de estrategias políticas. Y particularmente el caso de packaging, si se quiere. Es un proceso de trabajo integral, porque además de ser iterativo, es un proceso que tiene en cuenta muchas etapas del ciclo de vida, muchos actores, y para llevar adelante un análisis del ciclo de vida no basta con ponerse atrás de una computadora y correr un programa, sino que es necesario involucrarse, entender lo que uno está utilizando, qué datos se están generando, cómo se están generando, quiénes los están gestionando y qué tan representativos también son esos datos. Entonces, eso requiere que uno tenga una interacción importante con otros organismos, organizaciones, empresas y otras personas. O si se quiere también otro perfil de profesionales, porque al momento de analizar impactos uno puede cuantificarlo, pero el nivel de impacto relativo tal vez es discutible y ahí la importancia de profesionales especializados en diferentes temáticas. Si estuviéramos analizando el impacto a la salud humana, bueno, una persona experta en eficiencia energética tal vez no sea el perfil más adecuado. Por lo menos para dar una opinión respecto a la interpretación de ese impacto que se cuantificó y su relación con el medio o el entorno. ¿Qué limitaciones podemos encontrar? Muchísimas. Las principales tal vez, y particularmente en la Argentina, es la imposibilidad de contar con datos de primera mano, datos primarios, datos generados específicamente para un determinado producto, un determinado proceso. Entonces eso da lugar a tener que usar datos bibliográficos, referirse o remitirse a bases de datos. Muchas veces esas bases de datos son muy buenas, son de altísima calidad, pero están desarrolladas en otra región, donde los procesos son diferentes, tienen diferentes niveles de eficiencia, tienen tal vez uno dice, bueno, puedo hacer un trabajo estadístico acá para ver qué puedo hacer, y es cierto, uno lo puede hacer, pero tal vez por el tipo de fuentes y la cantidad y calidad de fuentes con la que uno se maneja, ya hay que empezar a manejar con cuidado los niveles de dispersión, los niveles de confianza. Entonces ya ahí uno empieza a tener otro problema que se introduce y que puede dar lugar a una propagación de errores en el resultado final también. Que básicamente tiene que ver con el origen del dato, es el último punto que mencionábamos en la presentación. Discúlpeme si en algún momento les doy la espalda, pero bueno, Bueno, acá básicamente lo que queremos mostrarles es un resumen así muy general de lo que es el marco metodológico que hoy en día existe y tal vez el más difundido para lo que es el enfoque del ciclo de vida.
y por ahí no se ve muy bien. Al principio la primera columna habla de análisis del ciclo de vida, propiamente dicho. La segunda habla de huella del agua y huella de carbono. Y la tercera habla de comunicación. En la primera, básicamente, el marco de referencia más importante, más difundido y más aceptado hoy en día es la subserie de ISO 14040, donde están todas las guías y principios y también hay casos prácticos para lo que es la metodología del análisis del ciclo de vida de productos. En esencia, cómo hacerlo, qué debería hacerse. No es una receta, sino es un marco de trabajo que, bueno, si uno lo sigue, puede empezar a sistematizar la forma de hacer esto. Después tenemos lo que es huella de carbono y huella del agua. En lo que hace a huella de carbono, y acá quiero también hacer un corte y comentarles algo. Huella del agua tal vez tiene una historia desarrollada por Hoekstra, por Pfister, sobre todo basado en un concepto volumétrico de lo que es la huella del agua. Y hoy en día, en el desarrollo que se está haciendo a nivel ISO, el grupo de trabajo a nivel ISO de lo que es huella del agua, que es el proyecto de norma ISO 14046, está más orientado a tomar los conceptos de la serie 14040 de análisis de ciclo de vida. Entonces empieza a combinar toda esta historia desarrollada durante muchos años por estos dos autores, y que está muy difundida y muy aplicada también, con toda la metodología de ciclo de vida planteada y propuesta en la 14040. Entonces ahí tenemos la 14046, que está en desarrollo, por ahora no es una norma internacional. Después, en lo que hace a huella de carbono, y menciono estos dos casos porque son dos casos por ahí de mayor difusión hoy en día. Huella de carbono básicamente tiene que ver con la problemática del cambio climático global. Es decir, cómo afectan nuestros productos a lo largo de su ciclo de vida o cómo contribuyen a el impacto en términos de cambio climático. Es decir, la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero asociadas por los productos que nosotros producimos, usamos y disponemos. Y ahí hay otra norma de referencia. Hay dos normas. En realidad hay si se quiere, una norma de BS, que es el organismo de normalización del Reino Unido, que es la PAS 2050, que de alguna manera establece el marco de cómo hacerlo, pero en esencia se nutre de todos los conceptos y hasta los cita concretamente de la ISO 14040. Y en el caso particular de la... no llegó a ser norma, sino que llegó a ser un documento de guía técnica, es la 14067, la ISO 14067, donde básicamente es lo mismo. Toma los conceptos de la 14040 de análisis del ciclo de vida para llegar a ofrecer un marco de trabajo en torno a la cuantificación y comunicación de la huella de carbono del producto. Y esto nos da una pauta interesante. ¿Qué sería la huella del agua y la huella de carbono? Nosotros nos remitimos a esto que yo les conté. Bueno, casos particulares del análisis del ciclo de vida. Y lo vamos a ver ahora en el ejemplo que vamos a mostrarles. Y después, en lo que hace a comunicación, y ahí planteamos el marco también en la serie 14020 de la ISO, básicamente tenemos el planteo de tres niveles de etiquetado ambiental, que son las etiquetas de tipo 1, las etiquetas de tipo 2 y las etiquetas de tipo 3. Cuando hablamos de etiquetas tipo 1 estamos hablando de una comunicación o una etiqueta que requiere de un programa de etiquetado con características o requisitos ambientales de productos, si se quiere. Por ejemplo, cuenta con tal porcentaje de material reciclado. Era un ejemplo. Cuando hablamos de etiquetas de tipo 2, estamos hablando de autodeclaraciones, self-declarations, que básicamente son declaraciones que uno hace y que no tienen un programa atrás ni tienen requisitos ambientales, tienen que ver con que quien las recibe, quien las lee, bueno, tenga confianza en lo que uno está diciendo. Y después las etiquetas de tipo 3 son las declaraciones ambientales de producto, y ahí ya sí se especifica y se detalla la necesidad de hacer un análisis del ciclo de vida del producto que va a obtener esa etiqueta a lo largo de su ciclo de vida, y teniendo también un programa de etiquetado atrás y un organismo de certificación o una tercera parte que va a verificar que eso fue desarrollado, cuantificado y la comunicación se está haciendo en base a
todo esto que tenemos acá en el cuadro. Bueno, acá la idea es ejemplificar rápidamente y sintéticamente el concepto de lo que venimos hablando. Básicamente lo que tenemos acá son las diferentes etapas del ciclo de vida para un producto. En el caso del ejemplo, estamos hablando de combustible refinado, de combustible especificado. Por eso es que tenemos, si se quiere, una primera etapa de extracción de la materia prima. Seguido de eso, una etapa de transporte. En el caso de la extracción de la materia prima, podríamos estar hablando de petróleo. En el transporte podríamos estar hablando del transporte de ese petróleo a través de un oleoducto, donde vamos a tener también temas que pueden generar impacto. Vamos a tener pérdidas, va a haber consumos de energía, el bombeo, va a haber una serie de cuestiones que están vinculadas y que van a generar impacto sin duda. Después la etapa de refinación, donde de alguna manera se va a separar la fracción del combustible especificado que estemos desarrollando, más los aditivos que lo compongan, y eso va a dar lugar también a todo un proceso que particularmente va a ser muy energointensivo. Luego de eso, una vez que tenemos, en este caso particular, ese combustible, lo tenemos que transportar y lo tenemos que distribuir. Lo vamos a hacer típicamente en camiones, y esa etapa de transporte también va a generar impactos. Luego, al final de eso, vamos a tener, si se quiere, una etapa de distribución de ese combustible o de despacho y de uso. En este caso no pusimos una etapa siguiente de disposición final, de alguna manera asumiendo, y también para no ser tan grande y tan extenso esto, que a partir de la oxidación del combustible, si se quiere, el fin de la vida del producto tiene que ver con las emisiones que se generan. Y a partir de eso, bueno, hayamos contemplado, obviamente genéricamente a modo de ejemplo, las diferentes etapas del ciclo de vida del producto. Típicamente uno se estaría, en la gestión ambiental, históricamente uno se estaría parando, en este caso, adentro de la refinería. Hubiera identificado todos los aspectos ambientales significativos dentro de la refinería, hubiera gestionado todo eso, pero tal vez no hubiera visto o considerado aspectos ambientales que son consecuencia de la actividad que uno genera y que no están ocurriendo dentro o interactuando directamente entre la refinería y el entorno. Por ejemplo, la producción de hidrocarburos. Son dos unidades de negocio diferentes, muchas veces son empresas diferentes, entonces uno podría decir mi actividad no tiene nada que ver con eso. De la misma manera podríamos decir este taller no tiene nada que ver con el impacto de la generación térmica. Sin embargo, tiene que ver. Entonces ahí, fíjense cómo uno empieza a ver una relación entre la oferta y la demanda, y donde el nivel de responsabilidad en términos ambientales no está restringido y acotado a la actividad que nos genera, sino a la de todo el conjunto. Entonces, para repasar algunos conceptos que tienen que ver con la serie 14040 y la forma de llevar adelante un análisis de ciclo de vida, nosotros lo que vemos acá es que en cada una de las etapas del ciclo de vida tenemos lo que en la norma se denomina procesos unitarios. No estamos hablando de operaciones unitarias en ingeniería química, sino de lo que la norma determina procesos unitarios, que son determinados procesos que tienen flujos de entrada y salida de materia y energía. Que de alguna manera es lo que vemos graficado en las flechas rojas que entran y salen de abajo hacia arriba, verticalmente. Después tenemos unas flechitas de color azul, que esos son los flujos intermedios o flujos de producto. Son aquellos flujos que van agregando valor al producto. Y todo el conjunto, una vez que lo tengamos definido, y para eso, bueno, hay que entrar en los detalles de cómo hacerlo y tal vez hacer cierta experiencia para hacerlo, vamos a tener todas las etapas del ciclo de vida, dentro de todas las etapas, todos los flujos, todos los procesos unitarios, y eso nos va a conformar los límites del sistema que va a dar lugar al sistema del producto que vamos a estar analizando. En este caso, supongamos diésel, bueno, el sistema del producto diésel estaría conformado por todas esas etapas del ciclo de vida del diésel, cada uno de los procesos unitarios en cada etapa del ciclo de vida y todos los flujos
de entrada y salida de materia y energía que van a estar ahí vinculándose en cada una de las etapas, nos va a dar lugar a lo que se conoce como inventario del ciclo de vida, que básicamente es decir, en cada etapa del ciclo de vida, qué es todo lo que entra y qué es todo lo que sale. Y ahí podemos estar hablando, dependiendo del nivel de análisis que uno quiera llevar adelante y dependiendo de cómo se haya definido, porque también hay reglas de exclusión y reglas de corte, vamos a estar hablando del inventario del ciclo de vida del producto. Cuando digo reglas de exclusión o de corte me refiero a, supongamos que definimos que vamos a desarrollar el inventario del ciclo de vida teniendo en cuenta el 99% en peso del producto y todos los elementos que lo constituyen los vamos a incluir, lo que representa el 1% no, por una cuestión tal vez marginal. Ahora también después hay que hacer otro tipo de análisis, es decir, lo que está dentro del 1%, más allá que en términos relativos, porcentuales o de masa, pudiera ser muy poco, ¿qué nivel de impacto puede tener? Porque por ahí dentro del 1% tenemos metales pesados que van a estar disueltos y que van a generar algún tipo de migración en suelo, agua subterránea y después llegar a niveles de consumo humano. Entonces, por ahí eso que en principio uno excluyó, se da cuenta que pasa a ser relevante y que entonces hay que tenerlo en cuenta. Y el otro concepto importante es el concepto de unidad funcional, que es la unidad que nos representa la función del producto. Básicamente acá, a modo de ejemplo, y para simplificarlo mucho también, nuestra unidad funcional es 1 litro de diésel, si quieren, con lo cual, si nosotros hubiéramos estado cuantificando las emisiones de gases de efecto invernadero para el litro de diésel, no hubiéramos tenido las emisiones de gases de efecto invernadero que ocurren en la refinería. Ni siquiera en la refinería por producir 1 litro de diésel, sino las emisiones de todas las etapas del ciclo de vida para 1 litro de diésel que fue consumido, en este caso, en un vehículo de transporte tipo automotor. Bueno, esto está extraído de la norma 14.040 en la versión 2006. Básicamente es un esquema de trabajo donde en la primera etapa tenemos la definición de objetivos y alcance, luego de eso el desarrollo y el análisis del inventario del ciclo de vida, para después hacer un análisis de los impactos e interpretar los resultados. Y fíjense que las flechas suben y bajan y van y vienen, porque justamente lo que dijimos al principio es que esto es un proceso iterativo de trabajo, y se quiere también de mejora continua, donde a partir de eso vamos a estar tal vez, a partir de nuevas hipótesis o situaciones que se van identificando, redefiniendo la forma de trabajo y el análisis para afinar los resultados. Bueno, acá vamos al ejemplo que les queríamos mostrar. Este es un trabajo que hicimos en conjunto con un socio nuestro, una empresa sueca. Es un trabajo que fue financiado por el programa LIFE de la Unión Europea y que básicamente tenía que ver con analizar los impactos a lo largo del ciclo de vida de la producción, uso y disposición final de las bolsas de sangre para transfusión. Básicamente es eso. Eso en el marco de un programa que se llamaba Bolsas de Sangre Libre de PVC, que estaba de alguna manera financiado por el programa LIFE. Bueno, acá resumiendo, el producto era un contenedor de sangre de PVC. La metodología que aplicamos fue la que yo les mencioné, la de la serie 14.040 de la ISO. Fue solicitado por el Instituto Jaeger-LeLius. El marco de trabajo, bueno, fue el programa LIFE en este proyecto y lo desarrollamos, bueno, con nuestro partner. ¿Por qué el ACV de... Cuando dice ACV no es un accidente cerebrovascular, es un análisis del ciclo de vida. ¿Por qué el de este tipo de producto? Bueno, porque la inquietud estaba dada por el contenido importante de PVC y de DHP, que es dietilexilftalato, en este producto. Básicamente, combinados estos compuestos, podían, para almacenar sangre, son importantes la combinación de estos dos compuestos porque otorgan flexibilidad y características a ese envase que son necesarias
para el tipo de producto que uno va a estar conteniendo. Particularmente el DHP minimiza el deterioro de los glóbulos rojos y lo relevante es que bueno, el PVC es un hidrocarburo clorado y el DHP está considerado tóxico. Bueno, también podemos discutir de toxicología y de un montón de cosas, pero bueno, si uno se remite a las referencias bibliográficas, estudios de la OMS o de lo que fuera, bueno, eso es lo que da lugar a que este programa desarrolle este proyecto y lo financie para entender cuáles podrían ser los impactos, no solo del uso, sino a lo largo del ciclo de vida. Bueno, ¿cuál fue el objetivo del trabajo? Como les decía, conocer los impactos ambientales a lo largo del ciclo de vida, establecer una referencia de performance o de desempeño de un producto equivalente. ¿Y por qué digo un producto equivalente? Porque nosotros no trabajamos con un productor específico de bolsas de sangre para transfusión o para almacenaje en banco. Lo hicimos a partir de un producto de referencia que tiene en cuenta lo que típicamente ocurre en términos de proceso, de insumos, de uso y distribución y de disposición final en una determinada región de Europa, que es bueno, donde se concentraba este estudio. En este caso tuvimos la posibilidad de utilizar información secundaria, pero digamos, de muy buena fuente, muy bien desarrollada, que básicamente es como si fuera la Cámara de Plásticos de Europa, y eso les da la pauta también de la importancia que se le da en otros lados a este enfoque de trabajo. Fíjense, una cámara de producción de un determinado producto o de un conjunto de productos ha desarrollado todos los ecoperfiles con un análisis del ciclo de vida para casi todos los productos de tipo plástico que se fabrican en esa región europea. Entonces nos dio la posibilidad de tener información en cantidad y en calidad adecuada para nuestro estudio. Las categorías de datos. Bueno, la unidad funcional fue un contenedor de sangre almacenado durante 30 días. Quiere decir que todos los resultados van a estar dados para 30 días de sangre almacenada en esos contenedores. Es decir, la fabricación, el uso o el almacenaje durante 30 días, porque a partir de los 30 días, si no se usó, se descarta. Y una vez que se descarta, eso va a tratamiento y disposición final. Entonces, en ese marco, básicamente, lo que consideramos fueron 3 categorías de impacto, que fueron las categorías de impacto que determinamos como relevantes en función del objetivo del trabajo y otros aspectos que analizamos y que tenían sí que ver con el ciclo de vida de este producto. Una de ellas fue la contribución al cambio climático, que si se quiere es lo que se conoce mucho como huella de carbono del producto. Otra es el impacto a la salud humana y otra fue el consumo de recursos naturales. Entonces, cuando nosotros avancemos en el desarrollo del caso, van a ver cómo los resultados van a estar orientados a decirnos cuál es el impacto en estas 3 categorías del producto este para el sistema producto que se definió y para la unidad funcional establecida. Bueno, esto es lo que les comentaba recién respecto al tipo de base de datos que usamos, quiénes las proveyeron o quiénes las tienen a disposición, qué tipo de metodologías de evaluación de impacto utilizamos y bueno, alguna referencia también del informe. Esto es interesante, si lo googlean lo van a encontrar porque el informe está publicado. Si ponen PVC Free Black Bags lo van a encontrar. Está publicado, así que se puede bajar y lo pueden ver. Bueno, básicamente lo que vemos a mi derecha es lo que sería el sistema del producto existente. Esas son las diferentes etapas del ciclo de vida y los diferentes procesos unitarios sobre las cuales hemos ido analizando el caso de la producción real a partir de la referencia que establecimos. Entonces tenemos todas esas etapas a lo largo del ciclo de vida. Luego, en el producto alternativo, básicamente lo que planteamos o la hipótesis de trabajo fue eliminemos esos 2 productos que en principio, o esos 2 compuestos que en principio serían el quid de la cuestión acá. Lo que se cuestiona, lo que se está planteando, lo que de alguna manera se quiere, si dijéramos, eliminar. De todas maneras, lo interesante de esto es cómo a partir de un modelo de análisis del ciclo de vida, uno puede empezar a jugar con los procesos unitarios, con el tipo de insumos, con el tipo de compuestos, las formas de disposición final o de tratamiento, y empezar a modelar qué es lo que pasaría así.
Y ahí uno empieza a entrar en lo que es el concepto de diseño para el ambiente. Y cuando digo ambiente, no hablo solamente de organismos, microorganismos, estoy hablando de todo el ambiente en su conjunto, incluyendo particularmente la salud humana. Entonces acá tenemos el producto alternativo, donde básicamente se cambió, se eliminó, ¿no es cierto?, el uso de PVC y de DHP, lo cual dio lugar también a eliminar otros catalizadores y otras cosas que estaban vinculadas en el proceso. En ese marco analizamos los dos y cuantificamos para los dos casos las emisiones de gases de efecto invernadero en cada una de las etapas del ciclo de vida, el impacto de la salud humana en cada una de las etapas del ciclo de vida y el nivel de consumo de recursos naturales en cada una de las etapas del ciclo de vida. Todo eso, obviamente con procesos en el medio de asignación, cuando tenemos procesos complejos y que no podemos ver claramente a qué contribuye cada compuesto, más las reglas de corte, más el proceso de normalización en función de la unidad funcional que definimos, pudimos obtener resultados específicos para el ciclo de vida del producto en esas tres categorías de impacto. Bueno, este es el tipo de información que fuimos utilizando, que es lo que les describí antes, lo de las bases de datos, combinación de información de fabricantes y usuarios, que también de alguna manera y estadísticamente lo fuimos manejando. Ahí, cuando manejamos ese tipo de información, si no es un proyecto de muy largo plazo y de muchos recursos, es complejo porque ya los niveles de confianza por ahí no son los deseados a veces, o a veces uno está a la distancia, entonces a uno le mandan información pero no le mandan la referencia, entonces eso introduce potenciales errores donde hay que tener mucho cuidado en el manejo de esa información y validar los resultados por lo menos contra referencias que sí sean confiables y entender cuál puede ser la limitación de la información que uno está usando de entrada al modelo, para entender eventualmente cuál podría ser el desvío o el error potencial del resultado que uno después va a estar analizando. Bueno, acá, un poco a modo de ejemplo y para ir cerrando el caso, lo que se puede ver es la huella de carbono del producto, es decir, fíjense que ahí tenemos los resultados de emisiones de gases de efecto invernadero en cada una de las etapas del ciclo de vida que mostrábamos antes, en ese flujograma. Entonces acá tenemos en la producción de PVC, en la de DHP, en la de los catalizadores, en la de HDPE, en la de lo que tiene que ver con disposición final y tratamiento y los totales. Y esto, lo interesante es que lo tenemos para los dos modelos que les mostrábamos antes y una tercera hipótesis que es el caso actual donde no hubiera incineración, para ver a modo de análisis qué variaciones podemos tener. Entonces un poco lo que se puede ver, se puede observar, fíjense que la huella de carbono en este caso no la tenemos solamente para el producto que existe, sino para las alternativas, lo cual ahí uno ya entra en un nivel potencial de toma de decisión. Es decir, en la situación actual pasa esto, en el modelo alternativo pasa esto otro. ¿Tenemos alguna mejora? ¿No tenemos una mejora? ¿Qué implicancias puede tener en cada una de las etapas? En mi proceso propio, en mis variables económicas. Y acá, este gráfico es interesante, porque acá, básicamente, por ahí lo que es muy claro, es que cuando uno hace un análisis de tipo, los que en inglés se conocen como single issue, que es considerar un solo aspecto, o huella de carbono, o huella del agua, o impacto a la salud humana, uno puede estar yendo a tomar decisiones sin estar viendo otros impactos que pueden ser tan o más relevantes como el que uno está analizando. Entonces, fíjense en el caso de lo que sería la barra roja, estamos hablando del proceso existente sin incineración controlada. En el segundo caso, que es el celeste, estamos hablando del proceso existente con incineración controlada. Y el tercer caso, que es el violeta, estamos hablando del producto alternativo que planteamos, también con incineración controlada. Entonces lo que se puede ver claramente acá, en lo que sería el eje vertical, tenemos el impacto del cambio climático, con lo cual, fíjense,
el producto alternativo, que es el violeta, es el que mayor impacto en términos de cambio climático genera. Con lo cual, si uno solamente hubiera analizado la categoría de impacto cambio climático global, hubiera dicho, no es una buena opción. En el segundo, en el que está en diagonal, lo que podemos ver, y ese tiene que ver con el consumo de recursos naturales, es que en los tres casos tenemos prácticamente el mismo nivel de impacto, con lo cual la decisión hubiera sido, no necesito hacer nada, si la hago y analizo mis variables económicas, por ahí me implica una inversión y una situación tal vez financiera que no voy a recuperar y los beneficios van a ser prácticamente nulos. Ahora, si vamos al tercero, que es el que está inclinado hacia abajo, y ese tiene que ver con el impacto de la salud humana, lo que podemos ver es que en las distintas etapas del ciclo de vida, o es decir, en el conjunto de las etapas del ciclo de vida que hemos considerado, el que está en rojo, que es el modelo actual, es el que plantea un mayor impacto. El que está en celeste, que es el modelo actual con incineración controlada, plantea un nivel de impacto menor. Y el que está en violeta, que es el producto alternativo, prácticamente, este pedacito, no es, o en términos relativos, no quiere decir que en términos absolutos no sea un impacto muy alto igual, pero en términos relativos frente a los otros dos productos estaría generando un impacto menor y generando ventajas. Con lo cual, básicamente lo que les quiero mostrar con esto es cómo no hay que quedarse con una sola categoría de impacto y la importancia de analizar otras. Y estos son resultados reales que hemos obtenido de nuestro trabajo con este proyecto. Bueno, acá está resumido lo que les contaba recién. No me voy a detener acá para no quitar más tiempo. Y bueno, básicamente las observaciones que hacemos son que el espíritu de este estudio es ser fuente de información y análisis para la producción y demanda de contenedores de sangre, es decir, marcar una referencia a partir de la cual los productores y otros organismos empiecen a trabajar en esta temática, en ver las distintas alternativas, en desarrollo tecnológico, desarrollo del producto y diseño para el ambiente, ser un punto de partida para comprender implicancias e impactos de los diferentes métodos de producción. Obviamente nosotros estamos sugiriendo realización de estudios sobre casos específicos, es decir, que productores realmente con sus datos primarios y todos los datos primarios que puedan obtener de su cadena de valor hagan este tipo de trabajo para ver, bueno, obviamente cuál es el desvío nuestro. Esto no es no está todo dicho con esto, es un primer paso. Y obviamente también lo que estamos diciendo en algún punto es que este estudio no debe ser utilizado para realizar aseveraciones comparativas o tomar decisiones concluyentes. ¿Qué quiero decir con esto? Uno puede entrar a la publicación, ver todo el análisis, todo el trabajo y las conclusiones, y lo que estamos diciendo es, no usen esto para decir esto es la verdad absoluta, porque no lo es. Tengámoslo en cuenta y analicemos y trabajemos. ¿Por qué? Porque el hacer aseveraciones comparativas muchas veces genera errores, puede dar lugar, en el caso de productos exportables, a barreras arancelarias. Hay una serie de cuestiones que hay que considerar para que el espíritu de esto, que es el enfoque de ciclo de vida en la gestión ambiental, se mantenga vivo, siga avanzando y no, por mirarlo parcialmente, se frene y nos perdamos de todo lo bueno que nos puede dar esto. Esto creo que ya es la parte de Fabián, así que le voy a ceder la palabra a él. Creo que después tenemos un ratito para preguntas, así que cualquier cosa, inquietudes o dudas que les hayan quedado, nos lo comentan. Bueno, buenos días. Continúo con la presentación, teniendo en cuenta que empezamos un poco más tarde y que está quedando poco tiempo, voy a tratar de ir más rápido. Por eso vengo a hacerlo acá, si selecciono algunas de las
filminas y voy haciendo más rápido. Lo que quiero contarles un poco, un contexto de cómo se inscriben algunas de las iniciativas que contó Ignacio, por ejemplo el tema de la huella de carbono, que es uno de los temas que suele escucharse mucho últimamente, y es algo que está generando en algunos preocupación y en algunos otros interés para ver qué es lo que se puede hacer, y ver un poco de dónde viene toda esta iniciativa y qué es lo que a nivel empresarial se puede hacer para posicionarse en el tema. Particularmente, por eso acá están mencionados como desafíos ambientales, las empresas tienen que enfrentar ciertos desafíos ambientales porque no pueden llevar a cabo sus actividades sin prestar atención a cómo explotan los recursos o a cómo pueden afectar o impactar en el medio ambiente, y no solo en el ambiente, sino también en aspectos sociales y en aspectos económicos. Por lo tanto, en general se habla de desarrollo sustentable, que tiene estos tres pilares: lo económico, lo social y lo ambiental. Pero restringido al caso ambiental, particularmente uno de los temas que fue la vedette, digamos, de los temas ambientales de la década pasada, es el tema del calentamiento global o el cambio climático. No sé si están familiarizados o cuánto conocen de esto, pero era noticia de todos los días, de diarios, de informativos, y era una preocupación creciente fruto de los impactos que se estaban viendo, de las consecuencias adversas que tiene el calentamiento global. Cuando hablamos de calentamiento global nos estamos refiriendo a aquel que tiene que ver con las actividades producidas por los seres humanos que inducen un incremento de particularmente la concentración de ciertos gases que se conocen como gases de efecto invernadero, porque favorecen a incrementar el efecto invernadero natural que la Tierra tiene para mantener una determinada temperatura, que es la que hace que podamos vivir dentro de este sistema climático en el cual estamos inmersos. Pero el incremento de la concentración de estos gases hace que esa temperatura empiece a aumentar. El aumento de la temperatura trae como consecuencia mayor evaporación de aguas, por lo tanto da lugar a que pueda haber mayores precipitaciones que dan lugar a inundaciones. Hay mayor energía acumulada en el sistema climático porque lo que los gases de efecto invernadero retienen es la emisión en forma de calor que debería devolver al espacio la Tierra y que queda retenida por la presencia de estos gases. Ese calor es energía disponible en el sistema climático y que se puede transformar, por ejemplo, en provocando tornados o eventos climáticos extremos, como se los conoce, y estos eventos obviamente traen una preocupación porque todos estamos de alguna manera expuestos a tener consecuencias de estos eventos. Y no solo afectar casos particulares como decir, bueno, una consecuencia directa es haber sufrido un tornado, haber sufrido una inundación o también eventualmente haber sufrido una sequía intensa, sino que no solo afecta a la infraestructura, sino que también afecta a actividades como por ejemplo la actividad agropecuaria, donde se pueden ver afectadas las producciones fruto de que pueden haber temperaturas excesivas o puede haber llovido más de la cuenta o cosas por el estilo. Se afecta la suba del nivel del mar y puede haber zonas que pasan a ser inundables, empieza a haber problemas con el recurso agua, bueno, y todas estas cosas van trayendo fenómenos encadenados que de algún modo generaron una preocupación mundial muy grande y sobre todo, digo, la década pasada, y ahora voy a aclarar por qué, porque fue cuando más hincapié se hizo, surgió el protocolo de Kioto, que tal vez sintieron hablar, que fue un instrumento que tiene una convención que trata este tema, la de cambio climático, que tiende a tratar de estabilizar esta concentración de gases en la atmósfera y a tratar de mitigar el problema y también analizar todo lo que es necesario a nivel de adaptación, cómo me adapto a los cambios que se vienen, para lo cual tengo que estar preparado. Si mi empresa depende de un recurso que puede estar en peligro por cuestiones vinculadas al cambio climático, tengo que prepararme y saber cómo manejarme ante eso. Y si soy una población vulnerable que ante eventos que puedan traer problemas puedo verme afectado, también tengo que prepararme y que no me agarre desprevenido y traiga una consecuencia no deseada. Algunos todavía tienen presente estos temas porque
cada vez que hay algo extraño con el clima, se lo asocia al cambio climático, particularmente con las lluvias intensas que hubo en la capital en el verano y también la inundación de La Plata, surge siempre, ¿y esto tiene que ver o no tiene que ver? Bueno, obviamente estamos más expuestos a que estas cosas puedan tener que ver con el problema del calentamiento global, pero no hay una manera directa de poder correlacionar los dos fenómenos. Todavía estamos en una etapa donde tenemos que avanzar mucho en los modelos climáticos para poder trasladar un fenómeno global, como es el cambio climático, en impactos locales. Pero la preocupación está instalada. Y dentro del tema de cambio climático surgen algunas iniciativas, como comenté a nivel de protocolo de Kioto, ya que lo mencioné, surgen obligaciones para los países industrializados, como reconocidos como responsables históricos del problema, para que traten de llevar a cabo acciones que reduzcan las emisiones de estos gases de efecto invernadero que se producen en cualquier proceso productivo, con quema de combustibles fósiles, con actividades donde se emiten ciertos gases como podría ser el metano, en cierto tipo de actividades, o en procesos productivos donde se generan otros gases sintéticos que también generan efecto invernadero, o en la industria de los refrigerantes, etc. Hay muchas, casi todo proceso productivo tiene asociado alguna emisión, como Ignacio comentó en este mismo evento. Si nos ponemos a contabilizar las emisiones asociadas con el uso de la electricidad, con el transporte con el que vinieron, etcétera, etcétera, vamos a ver que hay asociadas emisiones de gases de efecto invernadero. En la Convención de Cambio Climático, particularmente el Protocolo de Kioto, propuso obligaciones para países. ¿Tá? Es a nivel obligatorio, a nivel regulado y a nivel trasladado a los países que forman parte del convenio de las Naciones Unidas. Pero estas iniciativas, que podemos tomarlas como obligatorias y a nivel de gobiernos, después se empiezan a trasladar a quienes forman parte de las sociedades donde esos gobiernos están operando, particularmente a las empresas, por ejemplo, que son las que producen las emisiones que dan lugar a parte del problema. Un ejemplo, para cumplir con las metas que se proponía el Protocolo de Kioto, la Unión Europea creó un comercio de emisiones interno donde los gobiernos asumieron el compromiso de reducir sus emisiones, pero lo trasladaron a sus empresas y les dijeron: ustedes ahora van a tener que reducir las emisiones. Por lo tanto, ya pasa a ser algo obligatorio a nivel de empresa, donde el tema ya no es una preocupación de la sociedad y como empresa quiero contribuir a mitigar el problema, sino que ahora me veo obligado a tener que tomar acciones porque alguien me está diciendo: si usted se excede en sus emisiones va a tener una consecuencia. Por ejemplo, en la Unión Europea la consecuencia era una multa de 100 euros por cada tonelada de CO2 equivalente, que es la unidad que se utiliza para medir estas emisiones, que usted se estuviese excediendo. Por lo tanto, bueno, ahí ya hay un tema que se instala con mucho más fuerza. Pero además de tener acciones que son de tipo obligatorio y que parten de los gobiernos y bajan a las empresas, también hay mucha presión social y empiezan a surgir iniciativas de tipo voluntario. Es decir, yo como cliente de determinada empresa empiezo a querer que esa empresa adopte determinadas prácticas que de algún modo sean más amigables con el ambiente. ¿Por qué? Porque soy un individuo preocupado por el ambiente. Pero no lo digo yo como un loco suelto, sino que la sociedad en su conjunto empieza a generar esta presión y las empresas empiezan a tomar, no conciencia, porque ya lo saben, pero empiezan a tomar acciones para poder compatibilizar sus actividades productivas y seguir manejando un aspecto central para toda empresa, que es mejorar su rentabilidad, de manera compatible con contemplar las preocupaciones sociales, económicas y ambientales, y no solo porque también como empresa digo, bueno, presto atención a la preocupación que tiene la sociedad, porque la empresa misma es parte de la sociedad y también tiene la misma preocupación. Y eso da lugar a que empiecen a surgir otro tipo de iniciativas. Particularmente hoy día casi todas las empresas grandes hacen reportes de sostenibilidad donde comunican estos tres aspectos: el económico, el social y el ambiental. Muchas empresas están preocupadas por ver cómo llevan a cabo inventarios corporativos a nivel de organización, de cuáles son los impactos ambientales y particularmente las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas con sus actividades.
y particularmente muchas también se empiezan a preocupar y a tratar de hacer diseños de sus productos que sean ambientalmente más amigables, y en algunos casos dentro de esas variables ambientales está contemplado el tema de la huella de carbono del producto. La huella de carbono, como digo, es uno de los temas que también suena por ahí con más fuerza que otros que son tan o más importantes quizá que la huella de carbono, porque obviamente si hay un producto que puede tener una consecuencia sobre la salud humana, me parece que ese es un aspecto esencial que tengo que atender, y no decir, ah, bueno, yo estoy solamente preocupado por los gases de efecto invernadero, porque eso, como dije, es algo que genera un problema de índole global, pero el problema local de contaminar una población con determinados tipos de sustancias que son peligrosas para la salud es algo que también tiene una gravedad importante que debe ser atendida. Acá he mencionado varios aspectos dentro de los temas ambientales como para hacer un pantallazo de cuáles son ciertas cosas que las empresas tienen en cuenta a la hora de decidir cómo plantearse y planificar a futuro acciones compatibles con el cuidado del ambiente y con, sobre todo, mantener una estrategia sostenible. Yo digo, voy rápido y vengo acá y estoy en la primera y no avancé. Bueno, pero quería dar un panorama. Entonces voy a saltear algunas, ahora sí. Esto igual no sé si después les queda, pero voy a contar un caso, me voy a centrar en algo más particular, que es el caso de la huella de carbono. Como dije y no lo terminé de contar, fue la BD, digo, de la década pasada, y ahora parece que estoy diciendo no lo es tanto. Que no lo es tanto, porque particularmente con la crisis global, económica, mundial que hay hoy día, es como que el tema quedó un poco relegado dentro de las agendas internacionales y tratativas de estos temas, justamente porque, bueno, hoy hay una preocupación que es también superar otro tipo de problemas que tienen que ver con esta crisis en la que estamos inmersos. Entonces, todo esto que venía con un empuje muy grande y parecía que iba a haber un mercado asociado a esto, porque de hecho lo hay, lo hubo y lo hay un mercado donde se comercializan, digamos, acciones que tienen que ver con reducir emisiones. Este mercado se hablaba de que iba a ser el mercado de commodities, entre comillas, más grande de todo el mundo. Bueno, hoy está un poco stand-by, fruto de que en parte hay que superar primero esta crisis internacional. Pero obviamente una crisis no hace a la solución de un problema, o sea, el problema sigue estando. Particularmente en el caso de la huella de carbono de productos, quería mostrarles algunos antecedentes o ejemplos de quiénes están teniendo en cuenta este concepto, y de esto habrán sentido hablar, o si alguno tuvo la oportunidad de viajar por países europeos, por ejemplo en líneas aéreas, a alguno quizá le tocó la oportunidad de que alguna línea le dijera, ¿quiere contribuir con algo adicional al precio del pasaje para que la línea aérea haga una determinada actividad que puede ser propia o que puede ser salir a comprar, por ejemplo, o invertir en proyectos sustentables que hacen terceros, de modo tal de contribuir a la mitigación del calentamiento global? Esas son iniciativas que se han llevado a cabo. De hecho, la aviación a nivel de la Unión Europea tiene toda una meta de cumplimiento, de reducción de emisiones. A nivel de empresas, de industrias, hay montones que llevan a cabo actividades donde muestran cómo en sus diseños han tenido en cuenta la huella de carbono a la hora de exponer su producto en la góndola de un supermercado. Por ejemplo, acá hay un ejemplo de un vino chileno, Nuevo Mundo, es la bodega, donde este vino calculó su huella de carbono. El sellito verde ahí que no se ve chiquito, bueno, ese sellito es un sello que alguno le dio, después comento algo en relación con temas de comunicación y sellos, etiquetas, etcétera, pero que de algún modo muestra la proactividad de esta bodega en tratar el tema del cambio climático a la hora de hacer productos más amigables ambientalmente. Particularmente la industria del vino fue una industria que se metió mucho en este tema, porque sin dudas los grandes productores vitivinícolas, o por lo menos los que tienen el prestigio internacional, son los franceses, y los franceses se vieron afectados por el cambio climático. Se corrieron las zonas climáticas de Francia de producción de vino.
Por lo tanto, donde se daba una cepa, por decir Cabernet Sauvignon, se corrió la zona climática y ya no era la región mejor para producir el Cabernet Sauvignon, sino que había que desplazarla. Esto trajo mucha preocupación en los franceses, que empezaban a ver que sus vinos eran menos competitivos que vinos ingleses, por ejemplo, que no tenían el antecedente de ser en el mercado la élite de los vinos. Y ellos empezaron a introducir también fuertemente políticas de diferenciación a la hora de presentar sus productos, incluyendo el cálculo de la huella de carbono como un elemento de distinción de un vino y de algún modo atender una preocupación que podía tener la comunidad, que podía haber a la hora de ir a una góndola, decir, bueno, elijo un vino que tiene por lo menos calculada o neutralizada su huella de carbono. Neutralizada quiere decir que de algún modo llevó a cabo actividades o, entre comillas, compró reducciones que logró un tercero para de algún modo todas las emisiones asociadas a ese producto queden compensadas. Estas son actividades que se suelen hacer. Y como ven acá muestro algunas empresas europeas que han llevado a cabo actividades de cálculo de huella de carbono que fueron certificadas dentro de un esquema que es el Carbon Trust, que es un esquema inglés. Y particularmente la última que se ve ahí, que es la cadena de supermercados Tesco, tiene la particularidad de que Tesco empezó a implementar una iniciativa donde exigía a los proveedores que sus productos vinieran por lo menos con el cálculo de la huella de carbono. Esto quiere decir que si bien la huella de carbono es algo voluntario y que no se impone por algo obligatorio, pero voluntariamente empiezan a surgir iniciativas que si yo soy alguien que le vende a Tesco y Tesco me dice yo quiero que tu producto venga con la huella de carbono, me tengo que hacer mi actividad compatible con lo que me está exigiendo el mercado. Y si el mercado me dice para entrar a mi góndola tenés que tener la huella, yo como empresa digo, bueno, voy a calcular la huella. Todo esto que digo, ténganlo en cuenta que son iniciativas voluntarias en programas piloto, no necesariamente crean que hoy día nadie le vende a Tesco algo que no tenga una huella de carbono, ¿está bien? Pero simplemente se empiezan a generar este tipo de iniciativas que son de algún tipo también exploratorio para ver cómo se podría avanzar en lo que se conoce como una economía baja en carbono, lograr una economía donde las operaciones comerciales, las actividades productivas tengan en cuenta siempre la variable del carbono para poder de a poco ir estabilizando el problema de la concentración de gases de efecto invernadero que provoca el incremento del calentamiento global. Acá tienen ejemplos, por ejemplo, este es un supermercado que directamente en el ticket que le da a la persona que compra le pone cuánto CO2 hay asociado con ese producto, en kilogramos de CO2 o gramos, dependiendo lo que se tenga en cuenta. Entonces ahí tienen un ejemplo, ahí tienen un jugo y justamente, bueno, fueron bastante directos a la hora de hablar de huella de carbono, pusieron una huella. Bueno, ese es el símbolo que tiene también una de las entidades que se dedica a ofrecer este tipo de sellos. Acá tenemos otros ejemplos, o sea, estos también son casos de los que se llevaban al supermercado Tesco. Casino también hizo lo mismo en Francia, ahí tienen ejemplos. Por ejemplo, ahí tienen un caso de un postre, ven, un postre de estos, ¿cómo es? Un bizcochuelo. Y uno diría, bueno, a ver, el bizcochuelo. Si yo quisiera pensar en dónde están las emisiones asociadas al bizcochuelo, hay de todo tipo, desde la producción de la materia prima en el campo, que fue harina y cosas por el estilo. Bueno, la harina fue después de un proceso, pero digamos del trigo, lo que fuera, pasando por la actividad productiva de la planta donde se hace el postre esencialmente, pero después, a lo largo de todo el ciclo de vida, también hay un transporte de este producto al supermercado para que lo tenga en su góndola. En el supermercado está consumiendo electricidad para que el producto esté en un lugar iluminado, etcétera, etcétera. Y además también llega al usuario final. Yo, que compro el postre, cuando lo uso, tengo que, por ejemplo, quemar gas natural para ponerlo en el horno y poder cocinarlo. Y después, cuando termino con todo esto, me quedó un residuo de esto, que puede ser la caja en la que venía, que lo tengo que disponer de alguna manera. Eso termina en un relleno sanitario donde se emite metano, etcétera. Entonces, a lo largo de todo el ciclo de vida de este producto hay montones de emisiones. Primero se calculan
bajo las metodologías que contó Ignacio, y una vez calculada se puede, por ejemplo, compensar. Decir, bueno, emito tanto, en cada parte del ciclo lo compenso de tal o cual manera. Si esto empezara a tener cada vez más presencia a nivel de todas las actividades que se llevan a cabo, para que los productos vayan incorporando a lo largo del tiempo sus huellas de carbono, se imaginan que esto genera todo un movimiento a nivel empresarial que involucra toda la cadena de proveedores, porque yo a la hora de poder hacer la huella de carbono de mi producto, heredo montones de huellas, de emisiones que tienen los proveedores con los cuales estoy trabajando. Esto puede generar cosas parecidas a lo que fue, por ejemplo, la implementación de normas ISO, donde de pronto no había mucha preocupación y con el tiempo una empresa le dice a un proveedor, si vos no estás certificado ISO 9001 en calidad o 14001 en gestión o lo que fuera, yo a vos no te compro. Entonces estas fuerzas de mercado son las que podrían generar que estas cosas se vayan desarrollando independientemente de que vengan del lado de una obligación de un gobierno o obligaciones trasladadas a empresas o como fueran. ¿Se entiende? Más o menos es el contexto en el que esto se inscribe. Hoy día esto está, como consecuencia de la crisis global, un poco stand-by, ¿sí? O sea, grandes iniciativas que venían con mucha fuerza están un poco frenadas porque hoy día la preocupación primaria es cómo salgo de la crisis, cómo me recupero económicamente. Aparte, la crisis también tiene una consecuencia indirectamente favorable para el tema porque bajan las emisiones, porque al producirse menos o al usarse menos recursos energéticos hay menores emisiones, por lo tanto hay una baja que no es consecuencia de haber tomado medidas, sino de estar mal económicamente, digamos. Bueno, acá tenemos ejemplos de casino, como ven, en algunos lugares estas cosas se fueron llevando a cabo con determinada fuerza. Particularmente ahí la ISO trabajó el tema también. Muchas partes se preocupan por esto porque de algún modo dicen esto puede crear barreras. Si a mí me exigen que yo para poder vender un producto tenga determinado cálculo, compensación de huella de carbono, me están exigiendo meterme en un gasto que por ahí no hace rentable mi negocio, o soy menos competitivo que otro, o empiezan a aparecer cosas como pasó acá en Argentina con algunas normas vinculadas a los biocombustibles. Argentina se posicionaba como un gran exportador de biocombustibles y empezaron a surgir ciertas restricciones en los mercados que las compraban, exigiendo que los biocombustibles hicieran ciertas huellas, no solo de carbono, hídrica y también otros temas ambientales. Y eso, por ejemplo, en el caso del carbono, en Argentina tenemos grandes distancias y algunas de las metodologías con las que se había empezado a trabajar consideraban como distancia recorrida por el transporte que llevaba al puerto final donde después salía para un país europeo, por ejemplo el biocombustible, se consideraba una media como la distancia del territorio argentino. Claro, para un europeo que tiene distancias mucho más cortas, no tenía tantas emisiones asociadas al transporte, y Argentina sí, pero era lógico que se considere todo el país y de pronto se está produciendo en el puerto mismo quizá. O sea, está la planta en San Lorenzo, al lado de Rosario, ahí en Santa Fe, y de ahí sale al puerto y no hay grandes distancias de transporte. Entonces, obviamente, todo esto genera discusiones de cómo ajustar las metodologías, hacerlas de algún modo internacionalmente aceptadas y estandarizadas, y que nadie se ve afectado por tener algo que lo termina perjudicando. Bueno, obvio que desde acá, para llevar un producto a Europa, tenemos todo el transporte, sea por barco o aéreo, con una distancia enorme, que alguien que lo tenga de un lugar más cercano va en la parte asociada al transporte a reducir su huella de carbono. Entonces estas cosas hay que mirarlas con pinza. Nosotros que trabajamos dando servicio en este sentido, a las empresas no le decimos, preocúpense, vengan, hagan esto. Decimos, si quieren incorporar estas ideas, es bueno para ir generando una cultura interna de poder identificar dónde mejorar, dónde plantear reducciones que den lugar a ahorros, ahorros no solo energéticos y de emisiones, sino económicos. O sea, que sea un beneficio para la empresa y que sirva para una comparación consigo mismo interna y no para comparar dos productos.
Decir, yo quiero mi vino con huella, y si mi huella es 20, quiero ganarle al otro que tenía 25. Porque a la hora de poder compararlos tengo que ver muy bien cómo cada uno calculó la huella, ¿sí? Hoy no hay un protocolo único, universal, que todos usan lo mismo y todos tienen que hacerlo de tal o cual manera. Entonces, en ese sentido es medio peligroso creer que esto define estrategias de mercado y que de algún modo me van a estar juzgando por una cosa o la otra. Pero sí, cuando uno no está muy bien informado y en una sociedad que muchas veces está sobrepasada de mensajes y de información, no tiene poder de discernimiento y poder decir, ve uno con 25, otro con 20 y dice, bueno, si por ese motivo lo quiero elegir, elijo el de 20. Y capaz que el de 20 en realidad emitía mucho más que el de 25, pero aplicó una metodología mucho más light o vaya a saber qué cosa. Entonces hay que tomarlo con pinzas. Pero acá, por ejemplo, vemos una encuesta que también la hizo Tesco de la disponibilidad de los clientes a comprar productos que tuvieran o no la huella de carbono. Y bueno, ahí ven, por ejemplo, que dispuestos a comprar productos con baja huella de carbono. Esto es en Inglaterra, ¿no? Había un 70% de gente que contestaba que sí. Ojo, que diga que sí no quiere decir que a la hora de ir con el bolsillo no esté mirando el precio, ¿tá? Pero por lo menos voluntariamente expresaban eso. Casi un 100% decían que buscarían productos bajos en carbono si mantuvieran un precio razonable. Bueno, y así siguiendo. Bueno, como hay que ir redondeando, a ver si les puedo contar algo que sea para ir cerrando. Les muestro un ejemplo. Esto recientemente participamos de un evento, lo coorganizamos también con Bodegas de Argentina, un evento justamente del sector vitivinícola. Por ejemplo, acá en Argentina hay pocas bodegas que han desarrollado el tema de huella de carbono. Esencialmente hay 2 que han llegado a cumplir con todas las etapas. Pero, por ejemplo, en Chile prendió mucho, más de 200 bodegas hicieron sus huellas de carbono. Y un caso interesante que me pareció, y estoy tomando lo dicho, expresado textualmente por alguien que fue parte de el director del desarrollo de un trabajo que es en la bodega Salentine, que mostraba que con haber decidido implementar la huella de carbono, lograron reducir el 18% el consumo de energía en 3 años. Es decir, el objetivo fue, hagamos la huella de carbono, pero hagámosla con sentido, veamos qué estrategia dentro de la compañía esto nos puede generar, que sea un beneficio para la compañía. Bueno, estamos viendo que una bodega pudo reducir 18% sus consumos energéticos. Esto quiere decir que se ahorró el 18% del dinero que gastaba en esa energía. Y además, interesante cómo lo expresa, diciendo que el proceso de sustentabilidad ayuda a fortalecer una cultura dentro de la organización que redunda en mayor productividad y reducción de costos. Y en cuanto al producto, podemos decir que ayuda a fortalecer nuestra filosofía enológica, que es producir vinos que sean la máxima expresión de nuestro terruño, el Valle de Uco. En algunos mercados externos que existe una mayor conciencia sobre el medio ambiente, este tipo de certificaciones pueden llegar a ser una diferenciación. En cuanto al mercado interno, creemos que contribuye a la concientización sobre el cuidado del medio ambiente, que cada día vemos más en organizaciones líderes en distintos rubros. O sea, me parece interesante ver que alguien que decidió implementar esto, no pensando me obligan o no sé qué, sino que dijo lo quiero hacer porque esto me ayuda internamente como herramienta de gestión, como herramienta de toma de conciencia, como herramienta de cuidado del ambiente y particularmente como ahorro de costos. 18%, no es trivial, digamos. Listo, termino acá, ¿no? Quedaba algunos aspectos de comunicación y contar algunas cosas de etiquetado, pero ya igual Ignacio algo comentó. En todo caso en las preguntas. Bueno, gracias. Hola. Si hay alguna pregunta, por favor levanten la mano. Buenos días. Quería preguntar si a nivel Estado, a nivel política, hay en este momento políticas como la que se nombraron en Europa, hay una política que obliga
a las empresas a tratar el tema de la huella. A lo que me refiero es, si no hay una política del Estado y por iniciativa de las empresas, en el caso este de las bodegas, que es una iniciativa privada, hace todo el análisis de la huella, pero no hay un apoyo después de los gobiernos o del Estado, porque el transporte va después a agregar más valor a esa huella. Concretamente, si tenemos que competir con un mercado extranjero, a los valores de la huella del producto, hay que agregarle todo lo que es transporte. Y Argentina tiene un problema muy grave de transporte, al no tener en este momento, contar con un sistema ferroviario que es de menor impacto, el que menor valor agrega a la huella de carbono. Y si no hay políticas de apoyo, no va a haber un mercado competitivo. ¿Hay alguna política o el Estado está interesado en esto? Sí, mira, como dije antes, tomemos la huella desde dos enfoques distintos. Uno, el que puede ser, si esto me ayuda a ser competitivo ante exigencias de mercados, y la otra, si me sirve internamente como herramienta de gestión. Hoy día estamos más, y sobre todo acá en Argentina, pensando en el segundo aspecto, como algo interno, como algo que ayuda a prepararse eventualmente a regulaciones que pudieran surgir en el futuro, y no tanto en el primero, en parte porque, como dije, con la crisis internacional está un poco demorado el tema del auge que parecía haber tenido por lo menos unos años atrás. Y por otro lado, porque también desde el gobierno hay una preocupación de cómo esto puede afectar a la competitividad. Entonces, el gobierno particularmente no está tan a favor de imponer estas cosas, sino que por el contrario, está tratando de ver cómo estas cosas no nos afecten a futuro cuando queramos ser competitivos. Particularmente, Francia había sacado una ley, que la sacó, se llama Ley Grenelle II, en la cual exigía que los productos que se exportaran a Francia tuvieran la huella de carbono. Hoy día sigue estando en una fase piloto, una fase exploratoria. Nadie va a dejar de vender a Francia si la huella no la calculó. Pero bueno, estas cosas que quisieron venir con cierta fuerza y que, como digo, dejando de lado lo que decidan los gobiernos, lo más importante es ver las señales de mercado. Si a mí me lo exige Walmart, Carrefour, que cuando le quiero vender mi producto tenga la huella, más allá de que el gobierno me apoye o no, no me queda otra que digo, si quiero estar en esas cadenas, lo tengo que hacer, o buscar una manera de decir, no, me voy a quejar y me parece que eso no lo pueden hacer. Pero en realidad lo que exige una cadena es algo que en definitiva es voluntario. En todo caso también la cadena pensará si le conviene exigirlo, porque por ahí se queda sin clientes, sin proveedores. Pero actualmente es un tema que está en mucho debate, pero no hay hay políticas, sí, obviamente, que están asociadas al cumplimiento que Argentina tiene por ser signataria de la Convención y del Protocolo de Kioto, de cumplir con determinadas cosas que tienen que ver con cuantificar sus emisiones de gases de efecto invernadero totales, etcétera. Pero desde el lado de bajar línea a empresas por el lado de huella de carbono es algo que está en debate. Hola, ¿se escucha? Hay dos aspectos en el tema del análisis de la huella de carbono, el macro y el microeconómico. ¿En qué sentido dice el...? En el caso de Argentina, si mal no tengo entendido, recibe, por tener baja emisión de carbono, una contraprestación a diferencia de, por ejemplo, Europa o Estados Unidos. Ahora, vos lo planteaste desde el punto de vista de una cadena como es Walmart o Carrefour. Por eso yo digo, no hay que verlo en dos aspectos desde el punto de vista económico, el macro y el microeconómico. Porque desde el punto de vista micro, según mi visión, y puedo estar equivocado, y de acuerdo a lo que tú has comentado, quien adopte
huella de carbono, como es el caso de la bodega, lo hace para su función interna, pero no para contribuir supuestamente a toda la sociedad. ¿Me expliqué lo que quise decir? Sí, digamos, cuando lo hace obviamente está contribuyendo porque está generando una mejora que va a repercutir en la sociedad en su conjunto, pero como estrategia interna lo hace también como una manera de ver dónde identificar, por ejemplo, dónde están los mayores consumos. O sea, acá no es porque se llame huella de carbono, o sea, la huella de carbono implica llevar adelante unos procedimientos metodológicos que particularmente ayudan a identificar estas cosas, pero podríamos no llamarlo huella de carbono, podríamos estar diciendo quiero ahorrar costos, quiero ahorrar consumos energéticos, y lo podría estar viendo desde distintos aspectos. Está bien, pero siempre buscando la parte que se enfoca desde el punto de vista de la normalización, ¿me explico? Donde Argentina, en este momento, supuestamente y desde lo macro, está beneficiada en el uso. Quizás no para un determinado producto que tiene que hacer un recorrido como se planteó acá, desde Mendoza hasta el puerto de Buenos Aires. ¿Se entiende lo que digo? Sí, en lo que hace Argentina, obviamente que el aspecto micro va a tener una relación directa con el aspecto macro también, porque lo mismo que comentaba Fabián que ocurre en otros países, sobre todo la Unión Europea, pero acá en Argentina, en el caso particular de la bodega y si se quiere el ejemplo de Salenten, esa reducción de costos estuvo asociada también a reducción en otros aspectos, o indirectamente en otros aspectos que tienen que ver con la parte energética, de residuos, etcétera. Y todo eso va a generar reducciones de gases de efecto invernadero. Entonces esa acción a nivel micro va a tener un impacto a nivel macro que va obviamente a generar que a nivel nacional la Argentina, por esa acción o esa estrategia o esas medidas implementadas, vaya a tener un impacto que por ahí en términos relativos frente al total de la Argentina va a ser poquitito, pero si todas las empresas empiezan a trabajar así, es lo que se busca, y es por eso que la Argentina, como decía Fabián, por ser signataria del protocolo de Kioto, tiene que hacer una comunicación nacional a las Naciones Unidas informando sus emisiones y sus niveles de emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, Argentina ya hizo 2 comunicaciones y va por la tercera. Si realmente hubiera habido una implementación a nivel micro, consistente y sistemática en el tiempo, y obviamente teniendo en cuenta o considerando aspectos conjunturales, aspectos de crisis o de mejoras productivas o incremento de producción o lo que fuera, habría que analizar en qué medida eso contribuyó a la reducción de emisiones de la Argentina, que es lo que se conoce como el inventario nacional. Bueno, vale. Sí, yo quería hacer otra pregunta. Sur Ignacio, ¿cómo en la cadena de valor, cómo limitas, por ejemplo, en el caso de la destilería, las actividades exógenas, o sea, mantenimiento o la tercerización de servicios? ¿Cómo si se mide o no se mide? ¿Cuál es el alcance o el límite de suministro, digamos así, que determinás en el caso para la determinación del ciclo de vida o de los impactos? Y para Fabián, quería saber si puede comentar algo con respecto si hay antecedentes de determinación de huella de agua en Argentina, si alguna empresa lo ha hecho y cuál es la metodología como para poder medirlo. Gracias. Bueno, en el caso particular de la refinería, la respuesta tal vez debería apuntar a algo más genérico, pero vamos al caso concreto de la refinería. La refinería, bueno, obviamente como todos saben, es un proceso complejo, energéticamente muy integrado, lo cual hace que haya unos niveles de eficiencia o procesos de eficiencia o de recuperación de corrientes o de aprovechamiento de gases que van a hacer que tal vez no sea tan directa la forma de identificar, en el caso particular de las emisiones de gases de efecto invernadero, cuáles son las fuentes asociadas solamente a un producto que sale de la refinería. Por eso es que yo mencioné en algún momento lo que tiene que ver con las asignaciones, que básicamente podemos hablar de procesos, podemos hablar de equipos o podemos hablar de actividades como puede ser el caso de mantenimiento o los equipos de mantenimiento que estén vinculados al mantenimiento de una unidad de refinación atmosférica o lo que fuera un cracking catalítico, lo que tenga que ver con el producto que estemos analizando, con las diferentes porciones de producto que se van o de
fracciones que se van separando y que van a hacer al producto que en definitiva estamos analizando. Entonces eso de alguna manera lo que requiere, lo que implica es empezar a desarmar todo el proceso y a identificar, bueno, qué en cada una de las unidades de la refinería, qué cosas tienen que ver directamente con el producto que estamos analizando, que en ese caso era el diésel. Y para eso la primera recomendación es evitar las asignaciones, es decir, o desarmar o englobar de manera más grande el proceso para no tener ese problema y sacárselo de encima. Si eso no es posible, hay que hacer asignaciones. Las asignaciones pueden ser de diferentes tipos, pueden ser físicas, pueden ser económicas. Físicas van a tener que ver con el flujo de materia y energía que vaya estando vinculada a ese producto que estamos analizando. Entonces, no es fácil, es complejo y requiere de meterse muy adentro del proceso, no manejarlo solamente como caja negra, sino muchas veces meterse en las diferentes unidades, en el caso de la refinería y aquellas áreas que van a estar trabajando en las diferentes unidades que pueden ser internas o tercerizadas y que van a estar impactando en la posibilidad de producir la cantidad, en este caso de diésel, que va a estar vinculada a nuestro análisis de ciclo de vida. Bueno, no sé si hay más preguntas. Si hay más preguntas las responderíamos afuera, ¿sí? Porque por un tema de agenda tenemos que dar por concluida, así que si después ustedes pueden, acá en el hall de entrada, lo pueden charlar acá con los ingenieros, con el doctor, y continuar con la serie de preguntas, así que muchísimas gracias por la participación. Muchas gracias a todos los expositores. A partir de este momento comenzará el receso para el primer coffee break del día. Los invitamos a participar a continuación de los siguientes workshops. En el aula magna se realizará el workshop Seguridad de la Información. En Extensión Universitaria, segundo piso, se realizará el workshop Programa de Apoyo a Pymes. En Extensión Universitaria, también en el segundo piso, aula 2, se realizará el workshop Salud y Seguridad Ocupacional. Auspicia el siguiente coffee break Tube Rayland Argentina, el organismo de certificación e inspección que también los estará esperando en la presentación de su workshop Certificación de la norma ISO 27000 ahora y en el futuro. Esto será a la hora 11:15.